Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir juntos un salmo, el salmo número 16, que ustedes verán en la pantalla o pueden seguir en sus Biblias. Dice así: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tenemos acá un salmo, el número 16, donde el autor es el rey David. También es mencionado por dos apóstoles en el Nuevo Testamento, Pedro y Juan. En distintas oportunidades mencionan y hacen referencia a este salmo y se lo atribuyen al rey David. Este salmo es un salmo de confianza. Lo dividí en tres partes para poder considerar. Una primera parte donde podemos ver el fundamento sólido, un fundamento sólido. El segundo, una fortaleza sostenida, y el tercero, un futuro seguro. Entonces, en el primer punto, el fundamento sólido, aquí vemos a David que él se dirige a Dios y solicita de Dios que Dios le guarde. Empieza así: guárdame. Él empieza a buscar y a mostrar a través de este salmo dónde estaba su confianza, cuál era el fundamento de su vida que sostenía su vida. Y sin lugar a duda, por lo que él expresa y por lo que él vivió, ese es Dios. Dice en estos versículos que leímos, él decía: tú eres mi Señor, ahí en el versículo 2. Tú eres mi Señor. Esto era el fundamento de su vida, lo que sostenía su vida, lo que a él le hacía poder vivir y transitar cada día y enfrentar todo lo que tenía que enfrentar, porque él tenía un fundamento que era sólido y era su confianza en el Señor. Él tenía las prioridades bien establecidas en su vida. Él sabía quién estaba por encima de él. Si bien él era el rey de Israel en aquel entonces, si bien él era aquel temido rey por otras naciones, él sabía quién estaba por encima de él, y ese es el Señor. Él se dirigía a Dios como el Señor, como la autoridad de su vida. Es por eso que el fundamento sólido de su vida era la confianza en este Dios, el señorío del Señor. Y aunque esto parezca medio redundante, el señorío del Señor, a veces esto no es en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. Esto a veces no se ve, no lo manifestamos. Uno puede estar dirigiéndose a Dios como el Señor, en nuestras oraciones, mencionar la palabra Señor, Señor, pero en la realidad a veces esto no lo mostramos, porque frente a decisiones que tenemos que tomar nos guiamos por lo que nosotros sentimos o nos parece, donde no consultamos a Él como realmente tiene que ser el Señor. Pero David tenía bien claro esto. Él sostenía su vida en la confianza en aquel que estaba por encima de él, y se sostuvo siempre de él.
toda decisión que él tenía que tomar era consultada a él, a Dios, y él tenía claro a quién dirigirse frente a las necesidades y vicisitudes que él tuvo que pasar mientras él vivió aquí en la tierra. Entonces, este es el señorío del Señor. Él es el Señor, no hay duda que Él lo es, pero en nuestras vidas a veces no lo mostramos. Lo podemos llegar a decir, lo podemos llegar a pensar, lo podemos llegar a transmitir a otros, pero esto se evidencia en nuestra vida, en las decisiones que tomamos, en los lugares en los que nos encontramos, en aquellas cosas en las que participamos, aún en aquellas cosas en las que nos privamos, mostrando que Él es el Señor y a quien debemos responder. Su confianza estaba en Dios. Es por eso que Él solicitaba de Dios que lo guarde. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y esto hace también que Él pueda considerar a los demás y ver a aquellos que también seguían y buscaban a Dios, aquellos santos que estaban en la tierra. Él buscaba y miraba a aquellos que también buscaban a Dios y se complacía en su interior viendo a los demás que estaban haciendo la voluntad de Dios. Este era aquel que tiene el fundamento sólido en el Señor, no solamente por él, sino también mirando y gozándose por aquellos que también están buscando a Dios, y se complacía en esto. Y esto hacía también que él no se involucre en lo que los demás practicaban, no se involucre en lo que los demás hacían, aquellos que no creían en Dios y no tenían su confianza en Dios. David se retraía y buscaba a Dios y no se juntaba, no iba en compañía de aquellos que hacían el mal. Y esto también hace en nuestra vida también que tengamos que tener presente. Uno tiene que estar mirando también por aquellos hermanos que están buscando y haciendo la voluntad de Dios, orar por ellos, fortalecerlos en el Señor a ellos en oración, poder ministrar y poder servirles a ellos en aquello que podemos estar haciendo, gozarnos en nuestro interior, como decía David, por aquellos santos que andaban haciendo la voluntad de Dios, y nosotros también mirar por estos hermanos, y también poder hacer como David, no involucrarnos, evitar todo aquello que sea de este mundo, que perecerá y que no permanecerá, y poder hacer e ir tras aquello que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, el fundamento sólido, la confianza en Dios, que el Señor realmente sea el Señor. Este es el primer punto. El segundo punto es una fortaleza sostenida. David empieza a mencionar aspectos que en aquel entonces se hacían en relación con las tierras y hablaba de aquellas cuerdas que cayeron en lugares deleitosos. Decía, estas cuerdas eran la forma de medir que ellos tenían y de delimitar los terrenos y las porciones de las tierras para poder separar a quién le correspondía una tierra y a quién le correspondía la otra. Era el límite que ponían, y a través de estas cuerdas podían medir y delimitar aquellas porciones de tierra. Este ejemplo que él tenía de la vida cotidiana, él lo toma para la vida espiritual, y él menciona estas cuerdas que a él en su vida espiritual le fueron deleitosas porque delimitaron y pusieron en orden quién es aquel que debe ocupar el primer lugar en su vida. Y dice que estas cuerdas a él le cayeron en lugares deleitosos. Él estaba haciendo mención a aquello que le corresponde a Dios y que a él le benefició. Es las fortalezas que podemos tener en Dios. Obtenemos en Dios, y acá él menciona que el Señor es su porción, que podremos tener muchísimas cosas en este mundo, valores materiales y afectivos que podamos tener en esta vida, pero hay uno que es mayor,
David decía, mi fortaleza y mi porción es el Señor. Él es mi porción. Podremos tener muchísimas cosas en este mundo, o quizás no tengamos tantas cosas como quisiéramos, pero el valor real no está en las cosas, sino en aquel que es el proveedor y el sustentador de todas las cosas. Ese es Dios. David decía, mi porción, mi terreno, mi lugar donde yo habito, mi lugar donde yo estoy y donde yo me movilizo, es el Señor, es Dios. Ese es mi terreno, esa es mi porción. Y yo me deleito en eso. Me deleito en el Señor y en Él. Él es mi terreno y donde yo me debo estar moviendo y poder conocerle en todo momento, poder sostenerme en Él y poder tomar de Él y de ahí nutrir mi alma con Él. Él es mi herencia y también decía que es mi consejero. Estas descripciones que hace de Dios es porque Él tenía en claro que lo mejor que Él tenía es el Señor. Y en nuestra vida deberíamos nosotros también estar buscando esto, que en este tiempo de dificultad en la que vivimos y que estamos atravesando, nuestra porción pueda ser el Señor. No aquello que nos rodea, no aquello que se nos priva, no aquello que no tenemos o no aquello que sí tenemos, sino que Él sea el Señor la porción de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro interior. Que sea Él aquel en el que podamos estar tomando y confiando y esperando. Él es la fortaleza que nos sostiene. Bien, y el tercer punto es el futuro asegurado. Aquí el salmista hacía mención a que Dios no le deje estar muriendo y estar entre la corrupción que esto genera una vez la persona muere, sino que él buscaba algo más allá y no ser frenado con la muerte, que el fin no sea solo la muerte, sino ir más allá, un futuro seguro. Él miraba en aquello que iba más allá de esta vida y que no finalizaba con la muerte, sino que continuaba a través de la muerte y era el poder estar en el cielo junto a Dios. Estos versículos desde el 8 al 11 son los que menciona, como decía al principio, que menciona el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 2 y capítulo 13 respectivamente, donde hacen mención a la resurrección del Señor Jesucristo. Y es un salmo mesiánico, es decir, que hace mención al Mesías. Eran escritos que estaban en la antigüedad antes que Jesucristo venga acá a la tierra y hacían mención de aquellas vivencias que iba a tener Jesucristo. Y en este momento y en este Salmo 16 hace descripción de aquellos sufrimientos y padecimientos de Jesucristo y de la muerte y resurrección que él iba a tener y que no iba a quedar allí enterrado y en la tumba, sino que él, como bien sabemos, resucitó y está vivo y vive para siempre. Nuestro futuro está asegurado, no solamente en este tiempo donde Él nos sustenta y nos ayuda y sostiene nuestra vida y nos acompaña, sino también en nuestro futuro. Tu futuro está asegurado en el Señor, está puesta en la confianza en Jesucristo. No confiamos en alguien que quedó muerto y guardado en una tumba vacía, en una tumba fría y solo allí, sino que Él resucitó con el poder de Dios. Dios le levantó de entre los muertos y la confianza está en este Jesucristo resucitado. Tenemos nuestro futuro seguro, que es su misma persona. Termina este salmo, el número 16, en el verso 11 lo leeremos otra vez. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia
hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tenemos en el Señor, en nuestro Dios, estas delicias, estas plenitud de gozo en su presencia. No solamente cuando estemos en el cielo, que esto será algo eterno y para siempre, disfrutar y gozar de su presencia y de aquellos beneficios que obtendremos por estar delante de Él, sino aún hoy. Dice la Escritura también que el Señor, luego de haber resucitado, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios. Como dice acá, delicias a tu diestra para siempre. Está hablando de Dios y las delicias que hay a la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? El Señor Jesucristo. Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Y las delicias vienen de Él. Todo lo que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, lo obtenemos de Él. Y también lo material. Vamos a leer por último Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25, donde nos hace mención del Señor Jesucristo. Hebreos 7, 25 dice así, haciendo referencia a Jesucristo: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una de las funciones y de las tareas que está cumpliendo Jesucristo ahora, al estar sentado a la diestra de Dios, el lugar de privilegio que Él tiene por haber sido obediente a Dios y haber cumplido su voluntad, y Él también haber cumplido su voluntad de agradar al Padre, es haberse sentado al lado de Dios, de donde obtenemos estas delicias que decía el salmista. Y una de esas delicias es esta que acabamos de leer, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder por aquellos que han creído en Él. Él está en el cielo, al lado de Dios, y hablándole a Dios, a la diestra de Dios, hablándole a Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que hemos creído en Él. ¿Creíste en Jesucristo como Salvador? Bien. Él es el Señor de tu vida. Bien. Él está ahora intercediendo. Él está hablándole a Dios por tu vida. Él no te abandona. Él no te deja. Él está a tu lado siempre. Él está hablándole a Dios en favor de tu vida, para sostener tu vida, para que si caes en algún pecado, puedas ir a Él y pedir el perdón por ese pecado que cometiste, intercediendo por tu vida para darte fuerza y ánimo en las vivencias de todos los días, en poder buscarle y leer en su palabra, en poder meditar en su persona, en poder orar, interceder por otros, el estar confiando en este Dios. Jesucristo está intercediendo por tu vida. Valés para Él. También dice este versículo, que esta parte de las Escrituras, que Él también puede salvar perpetuamente, para siempre. Él puede salvar. Él tiene la capacidad de salvar a toda persona. Yo no sé si aún tenés o no tenés esta salvación. Quizás no seas salvo, quizás Dios aún no te salvó, quizás estés entre aquellos que están en esta tierra y no tienen su fundamento sólido, que no tienen la fortaleza sostenida y que no tienen su futuro seguro. Quizás sea alguien que, como estábamos muchos de los que están ahora oyendo, y yo también,
estábamos lejos de obtener todo esto que acabo de mencionar. Pero Jesucristo puede, Él tiene la capacidad de brindarte todo esto. Él puede salvar tu vida, Él puede salvar tu alma, Él puede transformarte, Él puede cambiarte, perdonar todos tus pecados, porque Él vino del cielo a dar su vida en la cruz para salvarte y tiene esa capacidad de salvar perpetuamente, para siempre. Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan por Él a Dios. Acércate a Dios. Acércate a Dios a través de Jesucristo, porque vas a poder comprobar lo que acabamos de leer. Te acercás a Dios por medio de Jesucristo, porque Él murió y resucitó para salvarte, y Él está intercediendo para que puedas salvarte también. Entonces, ¿por qué no acercarte a Dios? Hacelo a través de Jesucristo. Acércate a Dios y confía, poné tu confianza en que Jesucristo murió y resucitó para darte esta salvación y esta vida eterna. Obtendrás este fundamento sólido en tu vida. Obtendrás la fortaleza sostenida para siempre. Obtendrás este futuro seguro en tu vida. Y obtendrás la salvación. Acércate a Dios por Jesucristo. Poné tu confianza en Él, como aquel que murió y resucitó por tu vida, para darte vida y esperanza para siempre en tu vida. Orá, acércate a Él, buscale en tu vida. Oramos nosotros por tu vida, oramos por cada uno de los hermanos para que podamos buscarle en todo momento, que realmente Él sea nuestro fundamento, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro futuro. Que así sea. Amén.